al candidato a intendente por la Alianza Vamos Corrientes, actual ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Corrientes, Claudio Polich. Polich, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Agitada la campaña? ¿Movida? Y está movida, sí, está movida. Recién terminamos una actividad importante que tuvo que ver con una caminata que hicimos en el barrio Antártida Argentina. Y antes, bueno, durante la mañana estuvimos de inauguraciones en el barrio Independencia. Estuvimos haciendo una inauguración que tiene que ver con pavimentación que hicimos. Y después en el barrio Independencia hicimos 26 cuadras nuevas de cordón cuneta con el ripiado y un desagüe muy importante en toda la zona ahí. Lo vengo escuchando, leyendo las distintas entrevistas y declaraciones que va realizando. Bueno, usted no está descubriendo la ciudad de Corrientes porque ya fue concejal y como ministros de Obras y Servicios Públicos han intervenido de manera muy importante en la ciudad capital. Lo escuché también decir que está realizando su sueño, ¿puede ser? Siendo candidato a intendente, políticamente hablando. Sí, claro. Sí, siempre quise ser candidato a intendente y, o sea, para mí esto es una satisfacción, digamos. ¿Su siempre se traslada cuándo? Desde que era adolescente. Desde que era un adolescente, desde que empecé a militar en política, digamos, cuando todos hacíamos alguna especie de futurología, digamos, que nos gustaría hacer y qué sé yo, todo eso. En ese momento el radicalismo no era lo que es hoy, digamos. El radicalismo era un partido que nos ponía un concejal, la disputa era para ver si poníamos un diputado provincial. La situación no era la de hoy, digamos. Y bueno, en ese momento cada uno planteaba lo que le gustaría, qué sé yo, todo, y yo siempre decía que me gustaría ser intendente. Y algunos me preguntaban, ¿y por qué intendente? ¿Para qué intendente? Todo, uno siempre piensa que uno va a querer ser gobernador o va a querer ser presidente de la nación, alguna cosa de eso. Pero sí, para mí es la verdad. Está realizando un sueño entonces. Y tenemos que ganar. Hoy estamos en plena campaña, digamos, y bueno, ninguna elección está ganada antes de tiempo, digamos, tenemos que ganar la elección. Por eso digo, está realizando un sueño de ser candidato. Sí, si es por ser candidato, sí, es un sueño. Para el 31 de agosto, si los resultados le son favorables, ahí sí ya... Claro, ahí se concretaría. En la función concretando. ¿Y qué quiere hacer en Corrientes? Fundamentalmente continuar este proceso de transformación que tuvo la ciudad. A nadie le escapa, digamos, de que la ciudad de Corrientes está mucho más linda. Y eso tiene que ver con una fuerte inversión que hubo en infraestructura y también con políticas acertadas por parte del municipio de la ciudad de Corrientes en todo lo que tiene que ver tratando de posicionar a Corrientes como lo que ellos mismos denominan, digamos, como una ciudad de eventos. Y eso hace que Corrientes tenga como ciudad, digamos, además de sus características propias, por ser una ciudad universitaria y todo lo demás, que tenga una vida cultural muy importante, muy intensa, digamos, y con manifestaciones culturales que son importantes, que son muy importantes desde el punto de vista de la idiosincrasia del ciudadano de la capital de Corrientes. Tiene que ver con sus cursos barriales, tiene que ver con el curso oficial, tiene que ver con el Festival del Chamamé, tiene que ver con Arteco, tiene que ver con la exposición con la Feria del Libro. O sea, cientos de cosas, digamos, que nosotros vemos y palpitamos cómo la gente la recibe, digamos. Eso es continuidad. Claro. ¿Y nuevo? Y nosotros nos planteamos continuar, como te digo, con una fuerte inversión en obra pública. Nosotros creemos que es el camino a seguir, digamos. Nosotros vemos la importancia que tiene la infraestructura para los distintos barrios. Entonces, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la pavimentación, seguir trabajando con lo que tiene que ver con la construcción de los desagües que son tan necesarios en la ciudad de Corrientes, por ser una ciudad antigua, digamos. Corrientes es una ciudad en su casco céntrico viejo, digamos. Y esto va haciendo que, por supuesto, en paralelo también se tengan que ir desarrollando todas estas acciones que te decía antes, que tiene que ver con una ciudad más diversa, una ciudad inclusiva, una ciudad que se plantee también el futuro, digamos, hacia adelante. Y bueno, y con respecto a eso, nosotros tenemos algunas cuestiones que para nosotros son muy importantes y que la venimos trabajando desde hace mucho tiempo desde el Ministerio de Obras Públicas. Entre una de esas cosas, bueno, como viste lo que significó la construcción de la autovía número 5, lo que tiene que ver con la pavimentación de la ruta 99, de las 15 avenidas que hicimos en Corrientes, el acceso al Perichón, la diagramación de una ciudad distinta, de una ciudad más moderna, digamos,
y con mejores vías que permitan la comunicación entre personas. Y después, por supuesto, ahí tenemos un proyecto que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la extensión de la Costanera Sur. Ya tenemos proyecto ejecutivo para eso, digamos, y eso nos daría la posibilidad también de diagramar una ciudad para los 20, 30 años próximos, digamos. Es decir, extender, continuar con la Costanera Sur. Exactamente. Y del otro lado, del Parque Mitre, digamos, para el otro lado, norte. Ahí estamos mirando, hay dos proyectos, en realidad tienen todavía el nivel de anteproyecto, y estamos viendo qué es lo que más conviene, digamos. Esa es la extensión más larga que tiene, porque lo que tendríamos que contemplar para que realmente sirva sería desde la zona más o menos del Puerto Italia hasta la zona de Morina Punta, para que realmente funcione como una defensa costera. ¿Está en la agenda? Sí, lo estamos viendo permanentemente, lo que pasa es que tiene una complejidad distinta. Una cosa es tener una idea, otra cosa es tener un proyecto. Un proyecto es un proyecto ejecutivo, es un proyecto que contempló todos los costos que tiene la realización de la obra y además también el impacto ambiental y todo lo demás. Entonces, una cosa, ya te digo, es una idea y otra cosa es tener un proyecto. Un proyecto amerita inversión, amerita estudio técnico, amerita todos los estudios que son necesarios como para saber que la obra es posible y es realizable. O sea, eso va a formar parte de su agenda en caso que llegue a acceder al municipio de la ciudad capital. Sí, como grandes obras, digamos. Después hay cosas que hacen a la cotidianidad y que tienen que ver, por ejemplo, con el estado de las veredas en la zona del microcentro, que tiene que ver con, ya te digo, es todo un plan de infraestructura que tenemos que hacer. Nosotros le prestamos mucha atención a la ciudad y su vinculación. No sé si vos te acordarás, pero cuando asumió recién Eduardo Tassano, una de los reclamos más importantes que había sobre la ciudad de Corrientes era el estado de sus calles y sobre todo la cantidad de calles de tierra que tenía. Eso se redujo notablemente. Nosotros proponemos para la próxima gestión pavimentar 2.000 cuadras más en la ciudad de Corrientes, y esto tiene que ver con la posibilidad, por supuesto, ya te digo, de dotarle de la infraestructura necesaria y también contemplar que esa sí es una deuda, digamos. Nosotros contemplamos la vinculación, como te decía antes, desde el automovilista, digamos, y hoy nos toca mirar también la comunicación y la interacción de la ciudad desde el punto de vista del peatón. Las veredas en el centro hay que hacer algo, hay que trabajar en tratar de reconstruir en algunos casos las veredas. Y respecto a esos puntos críticos que tenemos en la ciudad de Corrientes, en barrios, pero también en las zonas céntricas. Este fin de semana llovió mucha cantidad en poco tiempo, una lluvia intensa, y nuevamente se produjeron anegamientos. ¿Eso está también en carpeta, Polich? Sí, tiene que ver con algunos puntos específicos de la ciudad, digamos. Exacto. Y, por supuesto, ahí hay que realizar las obras correspondientes como para asegurar que tengamos un correcto funcionamiento. También es cierto que hay una cuestión cultural que tiene que ver con muchas cuestiones vinculadas a los residuos, vinculadas a la forma en la que se descartan los residuos, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con prepararnos, digamos, para este gran impacto que tiene el calentamiento global y las precipitaciones que son cada vez más abundantes, no solamente en la ciudad de Corrientes ni en la República Argentina, sino en todo el mundo, digamos. Son cuestiones que son hoy centrales para cualquier administración, tienen que ver con la situación actual de la coyuntura con la que te toca gobernar, digamos. Por un lado, obras, infraestructuras. Por otro lado, educación, sensibilización, concientización. Tiene en carpeta la elaboración de un plan de concientización para trabajar, por ejemplo, en la clasificación de residuos. Sabemos que esta gestión está trabajando, han instalado los lugares para depositar y clasificar plástico, vidrio, papel, pero en la continuidad de esto, ¿piensa seguir esa misma política o darle una vuelta? Se avanzó bastante en eso. Estuvimos la semana pasada recorriendo con el intendente un centro de clasificación y de reciclado de basura, digamos, o de desperdicios urbanos, y la verdad es que ahí también hay un lugar y hay un nicho muy importante, digamos, como para encontrar alguna alternativa de solución hacia lo que significa la consecuencia para el medio ambiente y también de lo que significa la posibilidad de generar trabajo, digamos, para mucha gente. Esta es una cooperativa a la que fuimos, la verdad es que trabajan muy bien, y
me parece que todo lo que podamos hacer, digamos, teniendo en cuenta y conociendo que la ciudad es una cuestión dinámica, no es una cuestión estática, es una cuestión que se mueve permanentemente y se mueve de acuerdo a la estacionalidad, se mueve de acuerdo a muchas cosas, digamos, o sea, y cuando hablamos de residuos, sobre todo, los residuos, viste, cambian de acuerdo a la estacionalidad, o sea, una característica tienen los residuos de las fiestas de fin de año, otra característica tienen los residuos de los feriados, otra característica tienen los residuos de acuerdo a la época y el nivel adquisitivo de cada lugar y de cada zona de la ciudad de Corrientes. Entonces, no hay una receta única, digamos. Lo primero que hay que hacer, sin lugar a dudas, es sacar la basura de la calle. Y en ese sentido nosotros vemos que hay muchas zonas de la ciudad que están muy bien, y hay algunas zonas que están regular y otras zonas que están mal. Lo que tenemos que hacer es empezar a corregir, digamos, lo que está mal, para empezar a lograr también una ciudad, como te digo, más integrada y que nos contenga todo, que todos podamos lograr lo que queremos, que es vivir en una ciudad cada vez más linda y mejor. El tema carreros. El tema de la tracción a sangre. Es un tema que tiene que ver con varias cuestiones. El municipio también ha tenido unas políticas acertadas con respecto a eso. Así es. Y a mí me parece que se le puede dar un poquito una vuelta más de rosca a eso, digamos. Y fundamentalmente me parece que lo que tenemos que lograr es crear conciencia, qué es lo que significa cada vez que alguien que tiene poder adquisitivo contrata un servicio de ese tipo. Detrás de eso va el maltrato animal, va la explotación infantil y todo lo demás. Y generalmente lo que se busca y lo que la persona que consume ese tipo de servicios, lo que busca es descartar rápidamente los residuos que tiene en su casa, sean producto de una poda, sean producto del desecho de algún electrodoméstico o alguna cuestión de esa. O de una obra. A veces también tiene que ver con obras, pero ellos saben positivamente, quien consume este servicio sabe positivamente que no va a ir a la disposición final porque no puede acceder cualquiera a la disposición final y porque queda a más o menos 7, 8 kilómetros del lugar donde se generó el residuo. La gente sabe que van a hacer 4 cuadras, van a ir a la zona de la vía y ahí van a tirar la basura. El problema está en principio en la demanda, y lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es penalizar o criminalizar la pobreza, digamos. Hay una necesidad que tiene que ver con que hay una demanda. Lo que tenemos que atacar, me parece a mí, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la información, lo que significa esa demanda. Cada vez que se consume ese tipo de producto, cada vez que se consume o que se contrata un carro, digamos, como para solucionar el problema individual de cada uno, lo que tenemos que saber es que, como te digo, detrás de eso va el maltrato animal, detrás de eso está el trabajo infantil, detrás de eso hay un montón de cuestiones que están vinculadas al enfrentamiento y la confrontación entre sectores. Hace poquito hubo unos incidentes bastante graves en la zona de la vía, producto de que los vecinos reclaman, digamos, con justa razón, de que vienen a tirarle la basura de toda la ciudad, digamos, a ese lugar. Bueno, de eso se trata. Corrientes, hemos hecho muchas cosas en Corrientes. Corrientes cambió y está muy linda, digamos, pero como dinámica que es la ciudad y la sociedad, digamos, hay muchas cosas que requieren una atención permanente. Nadie puede decir que hay tal o cual problema que está solucionado. Y estas cuestiones tienen que ver con cuestiones, la mayoría de las veces, culturales, sociales, y que ameritan el compromiso. Yo siempre pienso que el mayor esfuerzo hay que pedirle al que puede. Y eso tiene que ver con la capacidad de cada uno de entender los argumentos, con la capacidad y el nivel socioeconómico de cada uno, digamos, como para también lograr el compromiso para no generar este tipo de conductas, para no generar este tipo de problemas que, ya te digo, están vinculados a estas cuestiones que para todos son detestables, digamos. Seguridad vial. Motos, que ha crecido enormemente la cantidad de motos, sí, en la ciudad, por lo tanto la circulación, sí, ese tema, y que está ligado, creo que también con el servicio público de transporte de pasajeros colectivos. Todo está ligado, porque cuando hablamos de transporte es todo lo que se mueve en la comunidad para ir a su lugar de trabajo, para su lugar de estudio, a su lugar de donde desarrolla cotidianamente su actividad, en todo lo que se mueva, digamos. Corrientes, al igual que la mayoría de las ciudades del mundo, tiene muchas motocicletas. Hay lugares del mundo, los principales países de Europa, cuando uno los conoce, digamos, uno ve las características que tiene el uso de la motocicleta como medio de transporte en cada uno de estos lugares. No tiene nada que ver con lo que tenemos en Corrientes. Y a mí me parece que en Corrientes hay una cuestión en la que, otra vez, al eslabón más débil del transporte, digamos, es a quien se le carga toda la responsabilidad, pero sin decirle qué, sin decirle dónde tiene que estacionar,
sin decirle cómo tiene que circular, sin decirle y ponerle las condiciones. Todas estas cuestiones que a veces se le quiere dar un carácter social, todo esto lo vemos en la terapia intensiva del Hospital Escuela. Totalmente. Y lo vemos en la terapia intensiva del Hospital Pediátrico. Totalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que significa una motocicleta sin luz, de lo que significa una motocicleta que no está en condiciones de circular con las luces reglamentarias, con el espejo retrovisor, con la identificación de la chapa patente y todo lo demás. Esas cuestiones que a veces uno romantiza, digamos, de alguna manera, creyendo de que detrás de eso viene a veces la pobreza y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que tenemos que tomar conciencia son la cantidad de lesiones permanentes que se causan y la cantidad de gente que pierde la vida por este tipo de opciones. Entonces lo que hay que hacer es ponerlas dentro del sistema, considerarlas dentro del sistema, pero considerarlas con los niveles que establecen las ordenanzas que están vigentes para la circulación. Y entonces se va a ir ordenando, despacio se va a ir ordenando, y va a tener que ver fundamentalmente con controles. Esto tiene que ver con que nosotros lo que no podemos hacer es seguir negando la existencia de este tipo de protagonista del tránsito y del tráfico en la ciudad de Corrientes, porque si lo negamos, sucede lo que sucede. Entonces nos encontramos con que cada vez hay más accidentes de moto. Prácticamente el 70% del trauma que se atiende en el Hospital de Escuela tiene que ver con accidentes producidos o en los que participan motocicletas. Sí, nos decía el director del Hospital Escuela que entrevistamos el viernes, creo que fue que lo entrevistamos, y él, entre todo lo que expresó, pidió más control, precisamente. Claro. Tiene que ver con eso, ¿no? Por ahí hay gente que cree que el problema, o sea, la solución sería, de alguna manera, negar la existencia del vehículo, negar la existencia del medio de transporte. Y otros por ahí con una visión más exagerada dice que lo que habría que hacer es prohibir, digamos. Yo escuché a uno el otro día que decía que había que prohibir, pero esas cuestiones no suceden y hay que ver por qué, digamos, se considera como una alternativa a la motocicleta, y muchas veces porque la gente arriesga su vida, digamos, y la de su familia en un vehículo que no está en condiciones. Ya que lo mencionamos, servicio público de transporte de pasajeros, colectivos, es todo una problemática esta, ¿no? Que año a año se ha ido acentuando y creo que estamos en una situación límite. Ya tiene, si el 31 se consagra como nuevo intendente de la ciudad de Corrientes, ¿ya tiene un plan que hacer con el sistema de transporte público de pasajeros? Y tendremos que ver también el contexto general. Hoy vos viste que el contexto general, hasta hace poco tiempo, el contexto era de subsidios a las empresas. Hoy el contexto aparentemente dice no subsidios, pero el AMBA sigue siendo subsidiado, por eso siguen teniendo los boletos más baratos del país en el área metropolitana del Gran Buenos Aires. Lo que habrá que ver es en el momento cuál es el contexto, y el contexto siempre es el que condiciona, digamos, en la toma de la decisión. También tenemos nuevas concesiones, tal vez. Relevamiento. Hay que revisar, es una oportunidad importante, digamos, para revisar no solamente las concesiones, sino también para revisar frecuencia, para revisar recorrido, todo para el revisar sistema. Carga. Claro, hay que revisar el sistema. También en lo mismo que te decía antes, digamos, es un sistema que es dinámico y que tiene que ver con la posibilidad hoy, nosotros tenemos alrededor de 15 avenidas nuevas y 2.700 cuadras nuevas entre pavimentación y repavimentación. Por supuesto, el sistema y la demanda de transporte, digamos, hoy tiene nuevas vías de circulación. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que este sistema que tenemos nosotros, que hoy actúa, es radial, o sea, nosotros tenemos desde la periferia hacia el centro la confluencia en prácticamente 2 horas, generando un colapso absoluto. Después se relaja todo, digamos, y otra vez se produce el mismo colapso, pero ahora desde el centro hacia la periferia, que es el horario en el que salen de las escuelas, que sale la administración pública y que también el comercio deja de trabajar en la media jornada, digamos. Claro, en la ciudad de Posadas, por ejemplo, idearon un sistema de las avenidas, unas de entradas, otras de salidas. ¿Podría realizarse algo similar? Hay que ver ordenar, digo, de cierta manera. Por eso te digo, hay que ver cómo. Son ciudades características distintas. Posada es una ciudad nueva, Corrientes es una ciudad más antigua, ¿no? Absolutamente. Por eso te digo, hay que mirar. En su momento se había hablado de la posibilidad de una estación de transferencias. Hay que ver qué es lo que podemos, porque más allá de cualquier cuestión vinculada al diseño, tenemos que ver con que también tiene que ser competitivo. O sea, también tiene que ser accesible. De nada sirve costo.
En costos, pasaje. en costos. También escuché que alguien decía que el boleto debería ser gratuito. Cualquier persona más o menos adulta sabe de que gratis no hay nada, digamos. Puede ser que vos no lo pague, pero alguien lo pagó. Nunca es gratis. Claro, siempre. Eso es así. Eso es así. El boleto estudiantil no es gratuito, es No, subsidiado. por supuesto, porque es el Estado municipal el que se hace por cargo. supuesto, resignando gran parte de sus ingresos, digamos, que lo podía destinar a otro tipo de cosas, apoyando lo que tiene que ver con los estudiantes para que puedan acceder gratuitamente al boleto. ¿Cabe la posibilidad de que el sistema pase a ser municipal, tal vez con un gerenciamiento? Yo me parece que en este proceso, digamos, lo que tenemos que hacer es estar muy atento a todo lo que se va viendo a nivel, o viste, hay una forma que resolvió un conflicto similar o un problema similar, lo resolvió Santiago del Estero, de otra forma lo resolvió Formosa, de otra forma lo resolvió el Chaco. Tenemos que ver qué es lo que funciona, llegado el momento y en el contexto. Si no, estaríamos adelantando una cuestión, y si el contexto cambia, y si el contexto varía absolutamente en el momento y en la oportunidad de tomar la decisión, entonces lo que tenemos que hacer es, primero que nada, contextualizar la discusión y desde el contexto ver qué es lo mejor para la ciudad de Corrientes y qué es lo mejor para el sistema de transporte y qué es lo mejor también, por supuesto, para hacer rentable el sistema. La última pregunta, si me permite. Sí, claro. Esperemos que esta no sea la primera y última visita aquí. Sabemos que la campaña, la dinámica de la campaña los mantiene, sobre todo en este horario, es problemático para ustedes, ¿no? Para los candidatos, digo. Presupuestariamente, son épocas económicas a nivel país y a nivel internacional también, muy desafiantes, ¿no? Desde lo económico, desde lo financiero. Para todo lo que quiere continuar haciendo y lo nuevo, es importante saber el tema presupuestario. Es muy importante y hoy condiciona absolutamente al no haber emisión, condiciona absolutamente, digamos, y por eso es que estamos obligados desde todas las jurisdicciones a ser cada vez más eficientes. Hay que buscar el mayor grado de eficiencia posible en cada cosa que uno hace. Eso tiene que ver con optimizar no solamente los recursos económicos, sino también los recursos humanos que uno tiene. Y por eso a nosotros nos dio muy buen resultado esta sinergia, digamos, del gobierno provincial y gobierno municipal, porque pudimos optimizar los equipos, pudimos optimizar la inversión, pudimos optimizar el gasto. Hicimos que todo confluyera en la búsqueda de la solución y sacamos la conflictividad del medio, digamos. Históricamente la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes era una estructura concebida para resistir de alguna manera el embate del gobierno provincial. Por eso se duplicaban las cosas, por eso había un SAP y un CAPS, por eso a una cuadra, por eso había... Todo estaba duplicado, digamos. Entonces, bueno, el hecho de que hoy tengamos un alineamiento hace que cada uno se pueda ocupar de lo que les es específico. Y nosotros tenemos que ocuparnos, por supuesto, hablando de la salud, tenemos que ocuparnos del primer círculo de la salud, que tiene que ver con atención primaria. La atención primaria. Y destinar los recursos y destinar todo lo que tengamos, tanto otra vez económico como humano, para poder lograr estos objetivos. Y en el recurso humano, respecto a mejorar los salarios de los trabajadores municipales. Siempre es un desafío y siempre está vinculado a esto que hablábamos antes. Presupuesto. Está vinculado a una cuestión presupuestaria y está vinculado a que tengamos una administración cada vez más eficiente en la prestación de los servicios y cada vez más eficiente en la recaudación por los servicios que se brindan. Así que es un desafío que es interesante, es importante, pero que lo que tenemos que saber es que esto amerita la comparencia de todos los sectores. Esto amerita la comparencia, no es una cuestión, no hay un salvador en nada de esto, digamos. No es una cuestión mesiánica, sino lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y tener la predisposición para atender cada uno de los problemas en el marco que se presentan. Y sabiendo positivamente de que todos estamos buscando hacer lo mejor posible para darle sustentabilidad a una ciudad linda, una ciudad agradable, una ciudad que es muy pintoresca desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y afortunada por su paisaje, digamos. Entonces lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que cada vez más gente venga a Corrientes, a quedarse a Corrientes, a traer plata desde el lugar donde ellos producen, para nosotros generar condiciones para que nuestra gente pueda tener trabajo, y entonces cuando uno mira lo que pasa en un restaurante y cuando ve que las mesas están llenas, no tiene que ver solamente la ganancia de quien invirtió en poner el restaurante, sino tiene que saber que los cocineros que están trabajando en la cocina, valga la redundancia, la gente que está brindando los servicios, la gente que está atendiendo las mesas como mozo y todo lo demás, son personas que viven en los barrios de Corrientes y que consiguieron trabajo en ese lugar.
y un trabajo, digamos, de calidad, y un trabajo que está vinculado al esparcimiento, que está vinculado a una inversión de infraestructura que tiene que ver con la posibilidad de seguir generando espectáculos y todo lo que hace que la gente venga a Corrientes. Nuestras playas son un recurso importante, nuestros carnavales son un recurso importante, toda la oferta cultural de Corrientes es un recurso muy importante. Bueno, lo que tenemos que hacer es ponerla cada vez más linda, ponerla cada vez mejor, como para que la gente consiga en ese lugar el trabajo que anhela. Hay una cuestión muy importante a través de los emprendedores, por ejemplo, que es una cuestión central para la ciudad de Corrientes. Es gente que desarrolla su actividad económica sin pedirle prácticamente nada al Estado. Lo único que nos piden es que nuestros espacios públicos estén ordenados, pero piden que los espacios públicos estén ordenados, que sean lindos, que estén... Y después, si eso sucede, la gente va a esos lugares y entonces los feriantes también trabajan y pueden vender sus productos, a veces vinculados a la artesanía y otras veces vinculados a la gastronomía. Bueno, este fin de semana tenemos en el Parque Mitre, sí, el 2 y el 3 de agosto, el Encuentro Provincial de Ferias Francas, ¿no? Sí, un gran encuentro. Va a haber alrededor de 700 expositores en ese lugar y feriantes. Todas esas cuestiones son las que dinamizan la economía de una ciudad y de una sociedad. Y después tenemos también nosotros, por supuesto, un sector empresario muy importante en Corrientes, gente que tiene un altísimo poder adquisitivo y que es la que realiza inversión de calidad también en la ciudad de Corrientes. Y son personas que podrían vivir en cualquier lugar del mundo y sin embargo eligen vivir en Corrientes, sus hijos están en Corrientes, sus inversiones están en Corrientes y por supuesto que son importantes y también tenemos que prestarle la atención necesaria porque también generan trabajo en Corrientes. O sea, hay una ciudad que no es compleja, pero sí tiene complejidades que son de cada sector, que todos tienen que ser atendidos y todos tenemos que aprender a convivir, digamos, buscando un objetivo común. El objetivo común es poner a Corrientes cada vez más linda, poner la Corriente cada vez mejor y que la gente obtenga los servicios que espera, digamos, de su la gobierno mejor municipal. manera. Claudio Polich, muchísimas gracias. Muchas gracias y disculpame, me tengo que ir a una reunión que me están esperando ya. Nada que disculpar. Lo esperamos más tiempo. Y hacemos otro ping-pong con otros temas que quedaron pendientes. Dale, muchísimas gracias. Liliana, mucho gusto, mucho gusto.